Los veo hermanos y hermanas, sean bienvenidos a los archivos de la Torre Negra. En este vídeo narraremos la historia del renegado Isamael, quien es llamado el corazón de la oscuridad, alma de la sombra, colmillo del corazón, el traidor de la esperanza. Considerado como el más destacado de los renegados y por mucho, el renegado favorito del mismísimo Señor de la Oscuridad. Alguna vez fue conocido como Elan Morin Tedronai, esto durante los años de la llamada Era de Leyenda. Elan Morin nace en un año desconocido de la Segunda Era. Lamentablemente mucha de su información no ha sobrevivido al girar de la rueda, desconocemos quiénes son sus progenitores, incluso desconocemos si llegase a tener hermanos o hermanas. Como todo joven de la Era de Leyenda, debió acudir a la prueba para saber si podía encauzar. Tras pasar la prueba con éxito, Elan Morin comenzó su vida como un estudiante de alguna de las escuelas y universidades especializadas para la enseñanza del manejo del poder único. A medida que fue aprendiendo, su poder se fue desarrollando, mostrando que Elan Morin se convertiría en una de las personas más poderosas de toda la era. Tras finalmente unirse a la hermandad mundial conocida como Aes Sedai, los siervos de todos, comenzó a enfocarse en la rama de la filosofía. En poco tiempo logró escalar al punto de llegar a convertirse en uno de los filósofos más importantes de toda la época, considerado incluso una de las personas más inteligentes de toda la hermandad Aes Sedai. Su trabajo en la filosofía se vio en la publicación de múltiples libros de estudios. Si bien no se conserva registro alguno de su contenido, conocemos algunos títulos, entre ellos, Análisis del sentido de lo percibido, Realidad y ausencia de sentido, La disolución de la razón. Aunque sus escritos no hayan ganado una gran popularidad entre el público general, lograron hacer grandes aportes en la filosofía y el arte. Fueron tal vez estos aportes los que le hicieron ganar el tan codiciado tercer nombre. A pesar de todo ese respeto por parte de los demás miembros de la hermandad Aes Sedai, algunos lo comenzaban a tomar como alguien que no parecía estar en sus cuatro sentidos, tachándolo como un hombre que presentaba ligeros síntomas de locura. Es entonces que ocurre el suceso conocido como la perforación. Un pequeño grupo de investigadores Aes Sedai encuentran una fuente de energía muy parecida a la fuente verdadera, con el objetivo de hacer contacto con esta misteriosa energía alternativa se da luz verde a un pequeño experimento, el cual consistía en hacer un agujero en el entramado, básicamente hacer un minúsculo agujero en el universo. El resultado de este experimento fue un completo desastre tras provocar una poderosa explosión, además de provocar la destrucción parcial de la Universidad Kosham-Dan, el centro de investigación más importante de toda la era. El experimento fue tachado como un fracaso y simplemente quedó en el olvido. Sin saber, aquellos investigadores habían hecho un agujero en la prisión del oscuro. Gracias a esa perforación, el oscuro pudo tocar el mundo humano corrompiendo el corazón y alma de las personas con su maligna y repulsiva influencia. Elan Morin posiblemente fue una de las primeras personas en detectar la presencia de aquel maligno ser, tal vez incluso fue uno de los primeros con quien el oscuro hizo contacto. La corrupción del oscuro pronto comenzó a colapsar a la sociedad, las hambrunas y plagas habían vuelto al mundo, el odio en el corazón de las personas se vio acrecentado y pronto los disturbios dieron comienzo. Ante el eminente colapso de la sociedad como la conocía, la Suprema Antecámara de los Siervos convocó una conferencia con los Aes Sedai más importantes de todo el mundo para encontrar una forma de afrontar aquella crisis. Es ahí que Elan Morin decide tomar la palabra, y delante de toda la Antecámara de los Siervos anunció la presencia de este maligno ser, y que él se consideraba un seguidor del Señor de la Oscuridad, quien demandaba la destrucción de todo el orden mundial, así como la destrucción absoluta de todo rastro de sociedad. Tomado por un vil loco, Elan Morin fue expulsado de la hermandad, tachado como un renegado, quienes una vez fueron camaradas lo comenzaron a llamar Isamael, que traducido de la antigua lengua significa, traidor de la esperanza, en lugar de verlo como un insulto, lo aceptó como su nuevo nombre y olvidó por completo el que alguna vez fue su nombre de nacimiento. Al ser una figura tan importante, sus palabras solo provocaron que los disturbios fuesen en aumento. Pronto las palabras de Isamael dejaron de ser las palabras de un simple loco, a medida que el oscuro corrompía a la humanidad, más y más Aes Sedai, hombres y mujeres, traicionaban a la Antecámara, quienes se proclamaban como seguidores del padre de las mentiras. Ahora, unido a la sombra, Isamael comienza a enfocarse en un nuevo campo de estudio. Sus investigaciones lo llevan a creer que durante todo el eterno girar de la rueda ha existido una guerra entre dos deidades, siendo el propio oscuro y el creador quienes han tenido esta lucha interminable, si bien, no combatiendo directamente, ambos seres valiéndose de sustitutos humanos. De alguna forma, tal vez inducido por el propio oscuro,
y Samael descubre que el campeón del creador es el mismísimo líder de la antecámara de los siervos, un hombre Aes Sedai llamado Luthien Telamón, el Aes Sedai más poderoso de la época y el hombre más importante del mundo. Pero si Luthien era el campeón de la luz, ¿quién será el campeón de la oscuridad? Tal vez sucumbido a la locura o buscando tener un papel más importante en el entramado de las eras, se convenció a sí mismo de ser el campeón del oscuro. Llegando a la conclusión de que el oscuro solo necesitaba una victoria en sus infinitos enfrentamientos con las fuerzas de la luz para destruir el entramado de las eras y la totalidad de la estructura de la realidad, así que tan solo era cuestión de tiempo que esto acabara ocurriendo. Entonces llegó el día que la renegada Graendal se reveló al mundo, y dio comienzo a la más sangrienta y destructiva guerra que nunca se había visto. La guerra de la sombra dio comienzo y el mundo volvió a sumirse en la muerte y el dolor. Y Samael, al tener el favor del oscuro, fue galardonado como uno de los principales generales de los ejércitos de la sombra. Pronto otros Aes Sedai traidores comenzaron a escalar en la jerarquía de la sombra. 13 de ellos fueron convertidos en generales por haber aportado en gran medida en la victoria del oscuro. Los 13, entre ellos Samael, fueron llamados como los renegados, aunque dentro de la sombra eran llamados los elegidos. Llamados de esta forma porque el oscuro los había elegido los hombres y mujeres que reinarían el mundo cuando fuese libre, pero gracias a su ciega devoción, Samael fue considerado como el capitán general de los ejércitos de la sombra. Además de esto, sabemos que 21 personas, entre ellas los renegados y el propio Samael, tuvieron acceso a aquella misteriosa fuente de energía alternativa, la cual fue llamada como poder verdadero, muy parecida al poder único, salvo que el poder verdadero era 1000 veces más adictivo, no se encontraba dividido, sobre todo. Se trata de una energía que parece emanar del mismísimo oscuro. Samael aseguraba conocer los planes del Señor de la Oscuridad, los cuales consistían en que una vez fuese libre, no crearía nada, sino que destruiría el entramado, destruiría la rueda y al tiempo, incluso destruiría la fuente verdadera con el poder único. Claro, ninguno de los demás renegados creyó sus palabras tomándolo por un loco. A pesar de ser el principal general de la sombra, fueron pocas las ocasiones en que participó en el campo de batalla. Existe registro sobre un enfrentamiento entre Samael y Luthien, por ese tiempo ya conocido como el Dragón. Dicho enfrentamiento había ocurrido en las puertas de Paradisen, la capital mundial, un enfrentamiento que Samael salió perdiendo. Aunque la mayoría de los enfrentamientos de Samael con el dragón no fueron físicos, luchó con tentarlo con poder y gloria para que así, Luthien traicionara a la luz y se uniera a la sombra. Aquello representaría la victoria del oscuro sobre la luz y el creador. Pero el dragón nunca se dejó sucumbir y hasta el último momento siguió combatiendo a la sombra. La guerra de la sombra escaló hasta cubrir a todo el mundo, ciudades fueron completamente destruidas y cientos de miles de vidas fueron perdidas por los engendros de la sombra. En los últimos compases de la guerra, la sombra parecía alzarse con la victoria. Todo el mundo afirmaba que Luthien, el dragón, peleaba por una causa perdida. Finalmente, Paradisen, la capital mundial, y la antecámara de los siervos fueron completamente destruidas por la sombra. Pareciese que la luz hubiese perdido la guerra. Tal vez con el objetivo de celebrar su victoria, tal vez con el objetivo de liberar por completo al Señor de la Noche, nadie lo sabe con certeza. El oscuro convocó a todos los renegados a Sayol Ghul. En la mismísima fosa de la perdición se realizaba aquella conferencia con el oscuro y sus 13 generales. Pero nadie pudo predecir el último y suicida ataque de la luz. Luthien junto a 113 varones Aes Sedai, el dragón y sus 100 compañeros aparecieron por la retaguardia tomando desprevenido a Samael y los demás renegados, incluso al mismísimo oscuro. Ahí, como una última esperanza, Luthien y los 113 varones Aes Sedai usaron una inmensa cantidad de Saidin con el objetivo de sellar el agujero producto de aquel desastroso experimento y así cortar la conexión del oscuro con el mundo físico. Samael y los otros renegados quedaron atrapados en el ataque. Los 13 renegados fueron confinados y encerrados en la misma prisión que su maligno amo. Sin saber con exactitud del motivo, Samael se halló libre. Los demás renegados no habían corrido con la misma suerte. Una parte de él estaba encerrada con el oscuro y los renegados, pero otra parte de él aún seguía libre en el mundo. Al salir se llevó una enorme sorpresa al encontrar destrucción y caos. Había extraños terremotos por todos lados. Sin comprenderlo por completo, pronto descubrió que el Señor Oscuro había lanzado un último contraataque. Usando la inmensa cantidad de poder único que Luthien y sus 113 compañeros como una vía de acceso, el Oscuro logró extender su dedo más allá de su prisión y tocar al Saidin.
la mitad masculina de la fuente verdadera fue contaminada con la horrible y maligna presencia del oscuro. Aquello hizo que el dragón y sus 100 compañeros quedasen locos al instante, quienes, sucumbidos en su locura, habían comenzado a usar el poder para crear terremotos, tornados y tsunamis de escalas inimaginables. A pesar de que él fuese un varón que puede encauzar el Saidin, fue consciente de que se hallaba protegido contra la contaminación, una protección que el propio oscuro había puesto sobre el renegado e incluso parecía tener acceso al poder verdadero. Y Samael logró encontrar a Lusterin en su hogar, lo que una vez fue equiparable a un hermoso palacio, ahora eran ruinas de ceniza, sangre y dolor. Ahí lo encontró, el dragón vagaba solo y completamente enloquecido sobre los cadáveres de sus familiares, amigos y sirvientes. Lusterin parecía perdido en su locura, confundiendo al renegado como un simple invitado, sigue llamando a su esposa, sin darse cuenta de que ella yace muerta a sus pies. A Isamael toda esta situación le parece muy graciosa y un poco decepcionante lo bajo que ha caído el dragón. Isamael, buscando atormentar al dragón, lo toma de la cabeza y comienza a curarle la locura. Por unos instantes, Lusterin vuelve a ser consciente de sí mismo, ahora completamente cuerdo se horroriza al ver el cadáver de su amada esposa, así como el resto de sus hijos, amigos y sirvientes muertos. Entre lágrimas y dolor se sorprende al darse cuenta de que Isamael se encontraba libre. Lusterin culpa a Isamael por el asesinato de sus seres queridos, pero Isamael con una sonrisa burlona le dice que él no ha hecho nada de eso, el responsable de todas esas muertes era el propio Lusterin. El dragón, sumido en un ataque de horror, miedo e ira al darse cuenta de que él mismo los había matado, parece haber vuelto a caer en la locura. De un momento a otro, haciendo uso de un acceso, el dragón viaja miles de kilómetros a una zona despoblada donde comienza a absorber una inmensa cantidad de poder único. Pidiendo perdón, el dragón arroja todo ese poder acumulado sobre sí mismo provocando una poderosa explosión que hizo salir el magma de la mismísima tierra. Así Lusterin se suicidó, y sobre su tumba, producto de la explosión, surgió un colosal volcán de magma ardiente. En la lejanía, Isamael observa el nuevo volcán, enfurecido se desvanece esperando el nuevo girar de la rueda, donde sabe que Lusterin volverá a la vida con un nuevo renacimiento. Isamael comenzó a vagar por la tierra, y algunos Aes Sedai fueron testigos de que el traidor de la esperanza seguía libre en el mundo, pero nadie pudo comprobarlo, porque Isamael simplemente desapareció sin dejar rastro. Isamael, al encontrarse parcialmente encerrado, se encontraba atado a un ciclo de tiempo, así que solo cada cierto tiempo podía salir y vagar por el mundo. Aproximadamente 1000 años después del fin de la Segunda Era, con el fin de la época de la locura y con la muerte del último hombre que pudiesen causar, la humanidad pudo por fin volver a una estabilidad, 10 grandes naciones nacieron en el mundo, aquello podría significar que la era de leyenda, la época dorada de la humanidad volviese. Pero todas las esperanzas se vinieron abajo, y Samael, cumpliendo de nuevo su ciclo, vuelve a ser libre en el mundo, en un mundo completamente cambiado e irreconocible del cual conocía, incluso la composición geográfica se había visto afectada por los constantes terremotos y tsunamis ocasionados por los Aes Sedai varones. Para este punto Isamael parecía haberse vuelto más loco, se hizo llamar Baal Samon, este nombre en la lengua Trolloc se traduce como corazón de la oscuridad, esto debido a que los Trollocs debieron confundir a Isamael con el oscuro, así que se hizo pasar por el padre de las mentiras, o tal vez ya estaba tan sumido en la locura que comenzaba a creerse la encarnación misma del oscuro. Sea como fuese, Isamael comenzó a enviar a miles de engendros de la sombra contra las 10 naciones, Trollocs, Myrddraals y Señores del Espanto, atacaron rompiendo casi 800 años de paz dando comienzo a una nueva guerra, la llamada Guerra de los Trollocs. Para este punto, en múltiples pueblos y culturas del mundo han surgido diferentes profecías, las cuales manifiestan que el oscuro volverá a ser libre de su prisión, pero que habrá alguien que nacerá para volver a enfrentarse a la oscuridad. Esta persona de quien se habla es la reencarnación de Lusterin Telamón, quien será llamado el dragón renacido. Si bien, nunca se ha confirmado del todo, se especula que posiblemente Isamael haya modificado las profecías del dragón de diferentes pueblos del mundo para su beneficio. Se sospecha que Isamael fue el responsable de modificar las profecías del continente conocido como Sara, otras profecías las cuales parecen haber sido alteradas, pero en menor medida, son las profecías del Oceanchan. Tras esto, Isamael vuelve a dormir en su prisión, pero la guerra de los Trollocs continuó y duró casi 300 años, la cual por un momento llevó a la humanidad al borde de la extinción. Múltiples naciones murieron y otras nacieron,
Para el año 1301 después del desmembramiento, los ejércitos de la sombra fueron derrotados y expulsados de nuevo al norte, poniendo fin a la guerra de los Trollocs. De nuevo, por esta época se cree que Isamael fue temporalmente libre, es que decide crear un grupo de encauzadoras que se encargarían de infiltrarse en la Torre Blanca. Es así como Isamael funda el Aja Negro, grupos de Aes Sedai que sirven al oscuro y las cuales permanecen ocultas entre las Aes Sedai que sirven a la luz. Isamael vuelve a caer en su sueño y duerme por aproximadamente otros 1000 años. Despertando alrededor del año libre 973 o aproximadamente 2270 después del desmembramiento. Se ha encontrado con un mundo cambiado desde la guerra de los Trollocs. Las 10 naciones ya no existen, y más de 20 naciones se habían creado de los restos. Pocos años antes, uno de los muchos reyes del mundo había comenzado la conquista de los demás reinos con el objetivo de unificar a toda la humanidad bajo un solo gobierno. Este hombre fue el rey Artur Pandrak Tanreal, también llamado Artur Hawkwyn. Para el año libre 973, Artur Hawkwyn había conquistado casi todo el continente. Pronto comenzó a ser conocido como el Rey Supremo. Es en este mismo año que Isamael llega a la corte del Rey Supremo haciéndose llamar Halwyn Moherad. Para el año libre 974 Isamael se ha convertido en uno de los consejeros más cercanos al Rey Supremo. El Rey Supremo tenía poca amistad con las Aes Sedai, así que Isamael aprovechó esto para llenar al Rey Supremo de un odio desmedido contra estas mujeres. Aquel odio lo llevó a provocar un asedio contra la ciudad de Tar Valon. De la misma forma, Isamael siguió susurrando al oído del Rey Supremo llenándolo de ideas extrañas, como dividir su ejército en dos, dar la mitad de su mando a uno de sus hijos y enviarlo a través del océano Aricio para explorar y conquistar el otro lado del mundo. El Rey Supremo fallece en el año libre 994, con su único hijo al otro lado del mundo. Múltiples candidatos comenzaban a pelearse por conseguir el trono. Eran 3 personas los principales candidatos al trono, los cuales eran Maritelle Kamaelaine, Norodim Nosokaba y Elfraed Gitama. Isamael rápidamente se convirtió en el consejero de cada uno de ellos, y tan pronto lo hizo, todos comenzaron a morir de formas misteriosas. Poco tiempo después, el ciclo de sueño de Isamael llegó, y así como llegó, Halwyn Moherad desapareció sin dejar rastro. Pero no se fue sin dejar plantadas las semillas del caos. Ahora sin herederos ni candidatos fuertes, múltiples nobles comenzaron a pelearse por el trono y tierras que una vez pertenecieron al Rey Supremo, dando comienzo a la llamada Guerra de los 100 años. Una guerra entre humanos que en realidad duró 123 años y que terminó por destruir todo el imperio de Artur Hawkwyn. En este tiempo múltiples nuevas naciones surgieron en el mundo. En el año 983 de la nueva era, 5 años después de la guerra de Aiel, Isamael vuelve a despertar una vez más. Es consciente de que los sellos puestos por Lusterin y los 100 compañeros se han debilitado, y solo sería cuestión de tiempo para que de nuevo pudiese ser libre completamente en el mundo. Isamael cree que el renacimiento de Lusterin está cerca, incluso sospecha que ya ha ocurrido y que en alguna parte del mundo se encuentra el dragón renacido. Así comienza a preparar a múltiples amigos siniestros. Se reunió con la líder del Consejo Supremo del Aja Negro, una Aes Sedai seguidora del Oscuro llamada Harna Molari, la cual fingía ser del Aja Gris. Harna comenzó a informarle a Isamael que, en su ausencia, ella y el Aja Negro habían manipulado al Aja Rojo de las Aes Sedai para que persiguieran y matasen a todo hombre que pudiesen causar y así, entre esos tantos hombres muertos, se encontrase el dragón renacido. Isamael, sumido en la locura total y completamente desfigurado, ahora apareciendo como un hombre de ojos y boca de fuego, estalla en ira contra la hermana negra Harna, termina con su vida y rápidamente selecciona a otra hermana negra para que ocupe su lugar como líder del Aja Negro, además de ordenar que la cacería indiscriminada de hombres que pudiesen encausarse detuviera. Y hace llegar la orden a todas las hermanas negras y amigos siniestros que deben encontrar al dragón renacido. En medio de esta tarea, Isamael captura al aventurero Jain el Galopador, a quien comienza a torturar y hacer uso de compulsión muy posiblemente para extraerle información, luego simplemente lo dejó marcharse. Pero no lo dejó libre así simplemente. Isamael le dio un mensaje para que lo transmitiera por el mundo, con el objetivo de que este mensaje llegase a oídos de las Aes Sedai y principalmente, a los oídos del dragón renacido para traerlo a una trampa. El mensaje básicamente dice que planea atacar el ojo del mundo como el primer paso para la destrucción de la rueda del tiempo y el entramado. Cerca del año 995, Isamael descubre que el dragón renacido se encontraba en la región de Dos Ríos.
Así selecciona a un amigo siniestro llamado Peidan Fein, quien trabaja como un buhonero ambulante que iba de pueblo en pueblo vendiendo su mercancía. Así Samael secuestra a Fein y lo lleva a la mismísima fosa de la perdición en Sayol Ghul, donde comenzó a extraer hasta la última gota de información de la región de Dos Ríos. Sin terminar con el tormento, Isamael comienza un proceso de transformación. Tomando el cuerpo de Fein, comenzó a desgarrarlo y reconstruirlo, modificándolo hasta el punto en que logró convertirlo en un perro rastreador con el único objetivo de detectar, rastrear y dar caza a la reencarnación de Lusterin. Este nuevo Peidan Fein, siguiendo las órdenes de Isamael, conduce a un ejército de cientos de Trollocs y Mirdraal hasta la pequeña región de Dos Ríos, iniciando así los sucesos del primer libro.